Apliqué, me pasaron entrevista y todo, pero el programa era súper caro. Sí. Y luego me dijeron, puedes pagarlo. Y yo, no, no puedo pagarlo. Entonces ahí el entrevistador me dice, mira, viendo tu perfil, porque estaba revisando mi currículum, te doy una contraoferta. ¿Te gustaría venir a trabajar con nosotros? En este caso, tú no pagas y nosotros pagamos. Y yo era como, Ajá. No. claro, definitivamente acepto. ¿Dónde tengo que firmar? Entonces ves el cambio y el impacto que viene haciendo. Entonces creo que eso es la parte bonita de trabajar con proyectos sociales porque directamente ves el impacto en las personas. Entonces ahí va mucho la frase de, a veces el éxito no se mide con dinero, a veces el éxito se mide con sonrisas. Por el otro lado, yo recuerdo que tenía una compañera que se desmayó en medio camino justamente por esa caminata larga. Ujú. Y creo que ver ese tipo de circunstancias me hizo como reflexionar desde muy niña porque desde siempre yo fui muy curiosa en algunas escuelas que se llaman COAR aquí en Perú, que son las escuelas presidenciales, pero son muy pocas que hay a nivel nacional. Ujú. En estas escuelas sí te enseñan idiomas, puedes hacer inglés, puedes hacer francés, hay actividades extracurriculares porque los estudiantes los preparan para irse al extranjero. Hello guys, welcome back to another episode. Hoy estamos con Noelia Gutiérrez Guañek. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Desde dónde? Desde el Perú. Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, muy bien, muchas gracias por esta invitación y por estar en este espacio. De hecho, nos vemos después de 4 años. Más o menos. Mm, De manera virtual, de manera virtual. Bueno, Noelia, ¿nos puedes contar un poquito de quién es Noelia? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Mi nombre es Noelia Gutiérrez Guáñez, yo soy de Cusco, soy de Perú. Eh, yo estudié economía, actualmente soy licenciada de economía. De hecho, estudié economía porque yo me encanta el tema de generar impacto, entonces para mí economía te da la posibilidad de poder generar cambios, pero a nivel macro y trabajar con, ya sea con el Estado, con sector privado o en el aspecto no gubernamental y ser un agente de cambio. Entonces justamente decidí estudiar esta carrera por ello. Bueno, por el otro lado, ahí va mi historia como la más profunda. De hecho, yo me A ver. considero persona muy apasionada. Ajá. Puede que suene como si estaría contando un cuento, pero esa soy yo Bien, que vive un perfecto. cuento total. No, le, Entonces, le añade emoción, le añade emoción. Está perfecto. exacto, si no, ¿para qué? No. Bueno, eh, mi historia, yo siento que mi vida siempre estuvo relacionada con la educación. Entonces, yo siento que es como que se alinea mucho a este tema. Mis papás son profesores de, de zona rural, entonces siempre estuvo ahí influenciada mi vida por el tema de la educación. Y ahí va un aspecto muy importante de mi vida, ya que al ser mis papás profesores de zona rural, yo mis primeros años de vida, hasta los 10 años, estudié en una zona rural. Entonces, esa experiencia me dio la posibilidad de poder vivir de cerca cómo es estudiar en una comunidad. Y, por ejemplo, hay algunos casos. Recuerdo que tenía compañeros que tenían que caminar 1 hora a 2 horas para poder llegar a la escuela. Y a veces se romantiza mucho ese tema y dicen como, pero caminas, no sé, como alrededor de árboles y que Ujú. te ayuda más con la naturaleza. Y está bien, es perfecto. Pero imagínate a niños de 7 años, de primer grado, de segundo grado de primaria, tener que caminar solos toda esa ruta y con el calor que hacía, porque esta comunidad es un valle, entonces hace Ajá. fuerte calor. A pesar que es Cusco, porque Cusco hace frío, pero nosotros estábamos a 4 horas de Cusco y hacía demasiado calor, sobre todo en primavera. Entonces, caminar todas las mañanas para poder llegar a la escuela conlleva sacrificio y además que también es una ruta, eh, puede ser en algún punto peligroso también porque son niños que vienen solos. Por el otro lado, yo recuerdo que tenía una compañera que se desmayó en medio camino justamente por esa caminata larga.
Ujú, Y creo que ver ese tipo de circunstancias me hizo como reflexionar desde muy niña, porque desde siempre yo fui muy curiosa en el sentido de cuestionarme sobre las cosas, sobre mi alrededor y siempre estar preguntándome, entonces, el por qué había niños que tenían que caminar solo por querer estudiar. Entonces, eso era una de lo que me marcó la vida. Lo segundo es que mis papás también, al ser profesores, siempre me estuvieron presionando, ¿no? En el sentido de, mira, tienes que dedicarte a las matemáticas, a la ciencia, que eso te va a darte un mejor futuro. Entonces era como siempre, constantemente de, tienes que hacer esto y el otro y eso. Sin embargo, yo era solo una niña que quería, no sé, divertirme, soñar, jugar y no pensar tanto en el futuro en el que tengo que hacer, ya tomar posiciones como de una niña adulta, ¿no? Y para mí en ese momento, lo que me ayudaba a soñar eran los libros. Entonces ujú. era como un escapatorio, se podría decir así, en el sentido de poder seguir imaginando, conectar con los personajes y, y eso me hacía sentir libre. Y recuerdo que, sin embargo, también al estar en una comunidad, nosotros en la escuela no teníamos una biblioteca, no había mucho enfoque en el tema de la literatura, por ejemplo. Sin embargo, recuerdo que una vez vino una ONG que trabajaba con escuelas de zonas rurales. Entonces, esta ONG nos trajo libros, además de brindarnos talleres de liderazgo. Recuerdo que también implementaron una radio local por las tardes para que Ujú. los niños pudiésemos narrar cuentos en la radio local. Entonces, estos ¿Cuántos aspectos, años tenían ahí? en ese momento tendríamos 8 o 9 años. Ok, perfecto, ajá. Sí, y para mí ese momento fue realmente en el sentido de decir, esas personas no me conocen ni saben quién soy yo, sin embargo, me estaban dando una posibilidad en el sentido de seguir soñando y yo descubrir que había, por ejemplo, en el aspecto del liderazgo o el narrar cuentos, que eso me gustaba. Y realmente no necesariamente tenía que estar todo el tiempo pensando en matemáticas o ciencia. También ese tipo de aspectos podría generar, no sé, otra vía de poder generar cambio. Y eso es lo que ellos me hicieron ver, de que hay otras vías para generar cambio. Y también el hecho de seguir impactando vidas, como tú poder contar cuentos o ser representante estudiantil de tu escuela, porque también nos daban charlas sobre ello. Entonces era como, me dio como una visión diferente y Ujú. siento que en algún punto me salvó también en el sentido de no estar sola. Y yo recuerdo que en ese momento dije que cuando iba a ser grande o cuando iba a tener, no sé, terminar la universidad o lo que sea, yo iba a hacer lo mismo por más niños como yo, como que darles esa posibilidad de oportunidades, de que no existe un solo camino, sino que hay muchos caminos y que sobre todo que te permitan seguir soñando. Estuve en Latin American Leadership Academy, que es LALA, Ujú. que es un Ok. programa para jóvenes de líderes de Latinoamérica de 14 a 20 años. Y a este programa me dio el otro salto, ya como enfocarme en Latinoamérica en sí, conectar con historias de vida de jóvenes que también eran muy parecidas a la mía. Entonces, ahí también fue un aspecto para encontrar comunidad y que es tan importante en la vida de ser joven, comunidad, donde tú te puedas sentirte de que no estás solo, de que hay más personas como tú que vienen trabajando por sus sueños y que, aunque parezcan ser peces raros, pero son peces que se unen y vienen trabajando por diferentes proyectos, ¿no? En Lala aprendí tres cosas muy importantes. Una de ellas es que hasta antes de Lala, yo soy una persona muy, podría decir como sensible, pero del lado de la empatía. Entonces, para mí era como mucho empatizar con, no sé, con personas o con causas. Y antes de Lala, yo pensé que el tema de la empatía era algo malo, o pensé que era una debilidad mía, de decir, ¿por qué justamente tengo que ser tan empática? ¿Por qué tengo que sentir tanto? Pues sin embargo, en Lala aprendí justamente uno de los talleres que decía, mi debilidad, mi mayor fortaleza. Ujú. Entendí que gracias a esta empatía que poseía, yo podía entender mejor a las personas y por ende liderar proyectos y liderar equipos. Creo que sin esta habilidad no podría hacerlo. Entonces, ya no,
de lo que antes era ¿por qué tengo esto? Ahora es gracias por tener esto, gracias por tener esta empatía en mi vida. Entonces fue un aspecto que siento que al entender eso también dio otro cambio, otro giro a mi vida en el sentido de apreciar lo que yo tengo, un valor tan importante. En Lala también tienes apoyo, ya sea si quieres postular a una universidad en el extranjero o en mi caso, lo que yo deseaba era hacer ese proyecto que de niña me había como prometido como lo que había, lo que deseaba hacer. Entonces Lo que después de querías Lala, hacer con niños, que querías ser la persona que cambiara su vida, para bien, obviamente. como darles esa oportunidad. Ajá. Entonces después de Lala y con las herramientas como ya en Lala estaba como súper empoderada de, ok, yo puedo hacerlo, tengo las herramientas, tengo las ganas, tengo la pasión, porque en Lala aprendí a conectar también mi propósito de vida. Y ahí es Ujú. muy importante, porque a veces podemos hacer muchas cosas, pero sin embargo, si no lo conectas con tu historia personal, en algún punto te vas a sentir cansado, cansada y decir, ya no quiero más, lo dejo todo. Y ahí nace Construyamos Perú, y que también Ujú. nace después de pandemia, 2021. Nosotros con Construyamos Perú es una organización juvenil que está funcionando actualmente aquí en Perú. Manejamos tres proyectos. El primer proyecto es Yo Dono. Este consiste en hacer la recaudación de libros a nivel nacional. Nos llegan libros de diferentes partes del Perú. De ahí nosotros trabajamos en conjunto con la Gerencia Regional de Educación aquí en Cusco, y ellos nos brindan focalizados cuáles son las comunidades que se encuentran en extrema pobreza. Entonces al tener mapeado cuáles son las comunidades que requieren de estos libros, lo que hacemos es contactarnos con las comunas, con las escuelas y les llevamos los libros. Y aparte de llevarles los libros, también hacemos talleres de lectura, brindamos diferentes tips de hábitos de lectura, como ellos deben, para seguir inculcando su modo de leer, ¿no? Ese es el Ujú. primer proyecto que yo dono. El segundo es la implementación de bibliotecas rurales. Y el Ujú. tercer proyecto es Yachayhuasi, es una palabra en quechua que significa Yachay es enseñar, Huasi, casa, entonces la casa de la enseñanza. En este Ok. caso es virtual y estuvo funcionando muy bien en pandemia, sobre todo porque ya que en pandemia muchos de los jóvenes tenían mucho tiempo, entonces hacía Ujú. de que también estén disponible para aplicar a programas de voluntariado, sobre todo de manera virtual. ¿Qué fue para ti lo más enriquecedor y a la vez lo más complicado de Construyamos Perú? Lo más enriquecedor es las experiencias que puedes conocer con este proyecto, o sea, ya sea a través de tus voluntarios o a través de tus beneficiarios. Entonces ves el cambio y el impacto que viene haciendo. Entonces creo que eso es la parte bonita de trabajar con proyectos sociales porque directamente ves el impacto en las personas. Entonces ahí va mucho la frase de, a veces el éxito no se mide con dinero, a veces el éxito se mide con sonrisas. Lo más difícil es el tema de, también al ser un voluntariado, el hecho es que a veces el programa Construyamos Perú ya lleva 4 años. Entonces también las personas van cambiando. Porque recuerdo a Ujú. mis voluntarios con los que empezamos, muchos de ellos ya se fueron al extranjero porque estaban en la edad de 17, 18, 19 años. Entonces ellos ya están estudiando en una universidad afuera. Entonces así van dejando. Entonces como que se va movilizando la gente. Entonces ahí es como estar adaptándote y seguir enganchando. Yo siento que en estos últimos tiempos ha sido difícil también para mí el tema de seguir manteniendo voluntarios, porque como también este proyecto es un voluntariado para mí, Ujú. debo de trabajar. Entonces es ahí cómo te divides el tiempo. Yo siento que ahí es lo difícil. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue el crecer con dos profesores? Si tus papás no hubieran sido profesores, ¿cómo crees que hubiera sido distinta tu vida en este momento? ¿Crees que te dedicarías a lo mismo? ¿Estuvieras interesada en lo mismo? ¿Cómo fue esa experiencia de vida con dos profesores? Es muy interesante porque yo siento que esto era como una escuela en mi casa. Mi Ajá. papá, recuerdo de niña, me enseñaba por las tardes las matemáticas, entonces teníamos una pizarra acrílica y él siempre me enseñaba las tareas ahí, nuevos ejercicios. Y mis papás son muy apasionados con la educación, ellos realmente aman este sector. Entonces, al verlos a ellos, hacen que yo también pueda amar este sector. Entonces,
esa es la parte muy linda. La otra parte, digamos, que un poco hardcore del tema de tener papás profesores puede ser que mis papás trabajan en zona rural, entonces cuando yo ya me mudé aquí a Cusco, mi papá, por ejemplo, se iba todos los lunes en la madrugada, porque él hasta el día de hoy sigue trabajando en una escuela rural. Entonces se iba todas las mañanas y regresaba los viernes. Entonces solo estaba con él los fines de semana. Esa es la parte difícil, ¿no? Porque a veces no paras con tus papás, porque también ellos, al darle toda su energía a sus estudiantes, llegan a casa y ya no tienen esa energía. Entonces ya se sienten como muy cansados. Entonces siento que esa es la parte no tan bonita, ¿no? Pero también hace que uno pueda entender mejor esta profesión y valorar a los profesores y decirles de que a veces todo el trabajo que ellos vienen haciendo contigo, porque para sus estudiantes ellos pueden ser sus papás, pues llegan a casa, entonces el hijo tiene que entender ese proceso, ¿no? Entonces siento que eso te ayuda a madurar muy rápido y sobre todo a conocer tu contexto de tu realidad. Tus experiencias en el extranjero. Cuéntame, ¿qué onda? ¿Cómo lograste llegar a Ecuador y a Costa Rica? ¿Y qué hiciste con una vez ahí? Y pues algo interesante porque recuerdo que yo siempre quise viajar al extranjero, pero era cómo viajo al extranjero, porque Ujú. ya en ese momento había terminado la universidad, estaba trabajando, recuerdo, en la Cámara de Comercio aquí en Cusco. Y yo luego, de un momento a otro, estaba buscando, es como que me salió una oportunidad así en redes sociales donde Ajá. decía, ¿quieres viajar a Ecuador, que sea Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y trabajar en un proyecto social? Si dominas tanto el español como el inglés y eres graduada, es una buena oportunidad para ti. Entonces yo estaba como, ¿postulo o no postulo? Tenía mucho miedo porque era mi primera vez, o sea, que podría ser en el extranjero y además hablar con Ajá. otro. Y yo era, no sé. Por si acaso entré a la página y luego vi que tenían un programa de voluntariado para hacer su gap year en Ecuador. Y era para chicos, la edad máxima era 21 años y yo tenía 21 años. Y dije, creo que no me siento preparada para trabajar y voy a postular para ser voluntaria, para hacer mi gap year, capaz es con esto Ajá. conectar con mi propósito, estaba así. Apliqué, me pasaron entrevista y todo, pero el programa era súper caro. Sí. Y luego me dijeron, ¿puedes pagarlo? Y yo, no, no puedo pagarlo. Entonces ahí el entrevistador me dice, mira, viendo tu perfil, porque estaba revisando mi currículum, te doy una contraoferta. ¿Te gustaría venir a trabajar con nosotros? En este caso, tú no pagas y nosotros pagamos. Y yo era como, Ajá. No. claro, definitivamente acepto. ¿Dónde tengo que firmar? Ajá. Literal. Pues sí, pero a veces siento que la vida es tan sabia, porque llegué al mismo punto del inicio, en el hecho de, al inicio de la oportunidad era para aplicar a trabajar, pero Sí. yo por miedo y por esas inseguridades dije, no, me voy por el otro lado, pero luego Ujú. nuevamente volví al primer camino. Entonces siento que simplemente a veces es fluir y ver las oportunidades, como que estar abierta a oportunidades. Hace rato estabas mencionando que cuando aplicaste, em, como que si tenías conocimientos de español, de inglés, y hablando de eso, hablando de los idiomas, ¿cómo hablas también quechua? Hablo más o menos, pero sí entiendo perfectamente quechua. Yo siento que entiendo perfectamente porque mi mamá como trabajaba en una escuela rural, Ajá. entonces yo supongo que cuando ella estaba embarazada, lo que hablaban era quechua. Entonces por eso es que mi oído se hizo mucho más fácil. Y a pesar que no lo practico, yo entiendo perfecto el quechua y el quechua así fluido. Ok. Pero al hablar y tener conversaciones, a veces me quedo corta. Solo puedo decir Ajá. como, es como, Imanayan Kashanki, es como estás. ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida eh, el hablar no solamente el español? ¿Qué oportunidades te ha abierto? ¿Qué has aprendido? ¿A qué personas has conocido gracias a que hablas otras lenguas, otros idiomas? Ese es un aspecto muy importante del tema de los idiomas, que por ejemplo, gracias al inglés pude conseguir este trabajo en el extranjero, ya Ujú. que actualmente trabajar con organizaciones no gubernamentales, sobre todo de manera internacional, a pesar que, digamos, puedan estar ubicadas en Latinoamérica, piden que por lo menos seas bilingüe, que sepas hablar español y sepas hablar inglés. ¿Por qué ser bilingüe? Porque al trabajar en proyectos de Latinoamérica, por ejemplo, tienes que trabajar con personas que son nativos de español para que te puedas comunicar con ellos.
pero muchos de esos proyectos son financiados por organizaciones, por países, ya sea como Estados Unidos o Inglaterra o Alemania. Entonces tus jefes son de esos países y hablan inglés. Entonces tú estás en el medio, entonces tienes que comunicarte con ambos. Si sabes manejar ambos idiomas, sobre todo si quieres trabajar en Latinoamérica en proyectos, tienes que saber inglés, porque eso es un plus que te da para poder encontrar trabajo. Si no, es muy difícil. Y lo otro es, por ejemplo, el tema de las becas a nivel académica. Entonces, o este programa, por ejemplo, de World Literacy Foundation, Ujú. que era en inglés. Entonces, era una beca que te daban porque el programa es en inglés. Entonces, tienes que saber para, para poder entender o por lo menos para poder comunicarte. Y las otras becas también que he podido adquirir, por ejemplo, Leading Education, que es un programa de políticas educativas. Y este programa, a pesar de que es para latinoamericanos, igual se requiere, porque ya sea la bibliografía que te brindan o algunos ponentes, pueden ser uno o dos, pero son de inglés. Y también maestrías, ¿no? O sea, aún yo planeo hacer mi maestría en 2 años o el siguiente año, estoy buscando como hay las becas, pero Ujú. igual son en inglés. Entonces, definitivamente el inglés u otro idioma te abre las puertas al mundo y es algo inevitable, Ok. Innecesario, claramente. Bien. definitivamente. Algo que debería, por ejemplo, o sea, como implementarse en las currículas, ¿no? De las escuelas. Ya hay, por ejemplo, yo estudié en un colegio nacional Ujú. y inglés, sí, o sea, no puedo decir que no, sí, lo hacíamos, pero era un inglés muy básico, o sea, un inglés de solo un verbo to be. Sí. Ah, es igual Y en Perú. Aquí en sí, México también. exacto, y estás como en quinto grado de secundaria y solo sabes I am, you are, Sí. his, eso no o sea, no sabes conversaciones. Entonces sí siento que deberían enfocarse más en esto, en ese tipo de aspectos, ¿no? Ujú. Y también pienso en habilidades blandas, como hacer proyectos, eh, y algo que no hay también en las escuelas, solo en algunas escuelas que se llaman COAR aquí en Perú, que son las escuelas presidenciales, pero son muy pocas que hay a nivel nacional. Ujú. En estas escuelas sí te enseñan idiomas, puedes hacer inglés, puedes hacer francés, hay actividades extracurriculares porque los estudiantes los preparan para irse al extranjero, pero son muy pocas que hay esas escuelas, pero en la mayoría de las escuelas no sucede eso. Entonces, si quieres abrirte oportunidades, lamentablemente no es difícil que la puedas hacer. Y a estas escuelas, eh, digo, cualquiera puede entrar o cómo es el proceso. En este caso, creo que las postulaciones están a partir de tercer grado de secundaria, Ajá. pero para entrar a estas escuelas tienes que hacer el primer o segundo puesto de tu escuela, o sea, en cualquier escuela que estés. Tienes que hacer el primer y segundo puesto. Y de ahí hay examen a nivel, o sea, ese a nivel regional, digamos, porque en Cusco solo, en toda la región Cusco, solo hay un colegio COAR. Entonces, Ah. digamos, de todas las escuelas de Cusco, de tercer grado, los chicos dan su examen. Y creo que solo hay 20 vacantes o 30 vacantes. Entonces, como a pesar, o sea, digamos, de los primer y segundo puestos, es el primer filtro. Luego el segundo Ajá. filtro para que pases o no pases esta escuela de los Ya. COAR. Pero siguen Ujú. siendo escuelas públicas. Claro, es un internado, de hecho, que el Estado te cubre todo. Órale. Así como hay estos COAR, deberían haber más COAR para que haya más Ujú. chicos que vean estas oportunidades y tengan esta opción, ¿no? Si quieren salir hasta fuera del país y todo. Para terminar, nos quedan ¿cuánto? 2 minutos. ¿Qué le Ah, dirías a una persona que está entrando en sus teenage years? No sé, 13, 14, hasta 19, más o menos, un poquito más también, seguimos jóvenes. Pero, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? O, ajá, a la Noelia de los 13, ¿qué le dirías? que no deje de soñar, pero sobre todo que no sienta que está sola, Ujú. porque ahí afuera hay una comunidad y una comunidad que le está esperando con los brazos abiertos. Entonces, solo confía en ti, confía en la capacidad que tú tienes, confía hacia dónde quieres ir y todo eso, pero, o sea, confiar, pero también es como que trabajarlo, ¿no? O sea, sé disciplinada, pero tampoco te sobreexijas demasiado. O sea, pienso que mantén ese equilibrio.
para poder llegar donde tú quieres, porque si en verdad es lo que tú anhelas, vas a poder, o sea, en algún punto vas a poder llegar ahí. Muy bien, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar esta conversation? Muchas gracias por esta oportunidad, José. Admiro mucho lo que haces y estas, Gracias. estas- estos espacios que tienes con diferentes jóvenes. Me encanta tu energía, digamos, el hecho de que puedas conectar de manera fluida. Nosotros estamos en diferentes países, pero sin embargo compartimos mucho, ¿no? O sea, compartimos el hecho de apoyarnos entre jóvenes, que eso es algo tan importante en el hecho de seguir trabajando juntos, porque así podemos ayudarnos ambos en seguir construyendo nuestros sueños. Claro, perfecto. O sea, espero que ahí puedas ser el siguiente youtuber. Ok, muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. También, te admiro mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo, tal vez, segunda parte.